La situación económica nos presenta una infinidad de lecturas muy complejas, una más que otra, sobre todo teniendo en cuenta el aparato productivo que está fuertemente acorralado por esta aplicación de los tarifazos. Javier, me gustaría que me cuentes, porque algunos dicen que este momento económico es más brutal que el Rodrigazo. Celestino Rodrigo, que fue un poco la prueba de ensayo para luego la dictadura con Martínez de Oz aplicar el violento plan, ¿no? Sí. ¿Cómo lo interpretas eso y cómo crees que repercute en uno de los meollos del aparato productivo, que son las pymes, ¿no? Bueno, efectivamente la situación es muy delicada para las pymes, porque me parece que no es atribuible a una sola medida, sino al conjunto de cosas que han pasado. Digamos, en líneas generales venían el año pasado, el anterior, no fueron años gloriosos para las pymes, o sea, fueron años de, algunas transcurrieron mejor que otras, pero fueron años también complejos. Ahora, llegaron a este momento con una caída del 20-30% de las ventas, por efecto de la devaluación. Digamos, la devaluación, lo que históricamente produjo en la Argentina es una caída inmediata del consumo, porque impacta directamente en los precios, totalmente. Los salarios no reaccionan de la misma manera, enseguida la gente deja de consumir. Entonces, esto pega a las pymes. Las pymes primero representan el 70% del empleo, o sea, prácticamente, digamos, la gran mayoría de los empleados, de la gente que está empleada en la Argentina, trabaja en pymes. Y aparte, mayormente se dedican a trabajar para el mercado interno, con lo cual la caída del salario le pega directamente en las pymes. ¿Cuánto insume en la crisis de las pymes la apertura de importación? Bueno, lo que pasó con las importaciones fue que apenas asumió el gobierno, en diciembre, enero y febrero, el primer trimestre del macrismo, hubo una fuerte apertura de importaciones. O sea, había muchos pedidos de autorización que estaban congelados de la gestión anterior. Muchos pedidos de autorización que estaban... Es realmente sorprendente la cantidad, un volumen de importaciones muy grande que el gobierno, en lugar de sentarse tranquilo a analizar qué era cada cosa, abrió todo. Abrió todo, digamos, incluso había pedidos por duplicado y por triplicado, digamos, empresas que ante la primera negativa por ahí insistían una vez, ante una segunda negativa volvían a insistir con la misma importación. Entonces entró todo. La apertura en ese momento fue en diciembre, fue tan grande que hasta ahora las empresas siguen estoqueadas de mercadería importada. Entonces, el impacto en ese momento fue grande para las pymes, sobre todo que compiten con la importación. Después de eso, el gobierno se atajó y reguló un poco más la entrada de productos importados. Entonces, yo creo que todavía no estamos en condiciones de decir con certeza cuál es la política comercial del macrismo. Sin embargo, en función de esta dualidad, la apertura violenta en un principio y después la regulación. Sin embargo, hay varios indicios que nos permiten, digamos, entrever que la política es de apertura. El primero es que el macrismo quiere cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, que supone ir hacia una fuerte liberalización del comercio. De la misma manera cerró otros acuerdos comerciales, está cerrando con México, quiere cerrar con Colombia, con Japón. Su acercamiento a la Alianza del Pacífico, en donde claramente, digamos, son economías, por el caso de la chilena o la colombiana. Pero eso no inyecta hacia el mercado del trabajo. Bueno, eso introduce importaciones que permiten a la gente consumir barato, pero para otra gente implica destrucción de empleo. Esa es la dualidad, muchas veces es muy cínico como se plantea el caso del consumo, en donde, digamos, plantean que tal bien en el exterior se consigue mucho más barato. Javier, te quiero repreguntar si sigue incrementándose a semejante ritmo esta baja del empleo con esta propuesta de productos del extranjero que en un momento dado se van a dejar de comprar porque si no hay trabajo no hay cómo comprar. ¿Cuál es el escenario a nivel de crisis que se puede desatar? No, el escenario es, digamos, es ir hacia un escenario con más desempleo,
con menor inflación, porque también la represión inflacionaria por apertura de importaciones es también una política que en la Argentina se conoce. Vos citaste el caso de Martínez de Hoz y el de los 90. Claro. En ambos casos, la inflación se domesticó en buena medida con apertura importadora. Pero eso tiene un costo de empleo clarísimo. Tiene un costo en que aumenta el desempleo de manera notable. Ahora, tengo una última pregunta que probablemente no te guste porque no está tan direccionada a un periodista económico. ¿Qué valor juega en todo esto el movimiento político sindical, el movimiento político social a la hora de intervenir en la economía para evitar que el impacto sea tan brutal? ¿Existe ese valor? Me parece que tiene un valor crucial. Me parece que, es más, me da la sensación que el principal factor que puede llegar a permitir mitigar la voluntad de ajuste y la voluntad de apertura del gobierno de Macri es el juego que van a hacer los gremios, digamos. Porque más allá de de la movilización popular más vinculada como a los sectores medios, me parece que el hecho de tener los gremios en la calle es un salto de calidad muy grande a la hora de la lucha popular. ¿Y no incorporás ahí a los sectores de la pequeña, de la empresa que va de la media hacia arriba, por ejemplo los empresarios de la UIA, que empiezan a tener una competencia con todo lo que viene del exterior a la hora de cuidar sus capitales? ¿Eso puede influir, se puede sumar, puede implicar pensar otro tipo de alianzas? Totalmente, sí, me parece que sí. De hecho, algo interesante que se ve es que por ahí, cuando el enemigo era el kirchnerismo del empresariado, se veía como bastante cohesión. Pero ahora que Macri esté en el gobierno, Macri juega para un sector del empresariado. Es como pasó también con los 90. Hay empresarios que se funden. Y otros que se enriquecen. Y otros que se enriquecen. Entonces, por supuesto que ahí también hay, potencialidad para hacer una alianza, de clases, como vinculadas al sector del trabajo, etc. Me gustaría cerrar la entrevista para que vos me digas qué valor agregado hay en la conflictividad de toda la región. O sea, todos los procesos democráticos se ahogan, sí, y con grandes dificultades en su base de sustento popular. ¿Eso va a ser determinante para la perdurabilidad de los modelos neoliberales? A mí me da la sensación que eso es un factor que juega muy a favor del macrismo, porque claramente en la región se ve un viraje hacia la derecha, y a mí me da la sensación que Macri es el principal líder en ese sentido, digamos. Brasil todavía está indefinida la situación política, Venezuela no se sabe, digamos, la situación es muy delicada, pero todavía no hubo... Entonces, sin duda que la Argentina cumple un papel, digamos, en este viraje hacia la derecha, el macrismo tiene un papel, para mí, fundamental. Entonces, en ese sentido, me parece que es un factor muy a favor del gobierno. De hecho, se ha expresado con la visita de Obama, digamos, está claro que... Están puesto el foco que totalmente está puesto acá. Totalmente, sí, que hay mucha expectativa en ese sentido, en el macrismo en la Argentina. Javier, te agradezco muchísimo tu presencia. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes también, por la atención que disponen, pero se quedan porque ya viene la columna y continuamos con este Cara y Seca. Hoy quiero invitarlos a pensar cuál es el papel de los medios, que necesariamente lo que esperamos es que transmitan la información, que transmitan la noticia, o sea, que sean mediadores entre los hechos y el público. Cada vez más, la función de los medios es una función de interpretación de los hechos, de comentarios siempre tendenciosos, de bajada de línea, de ideologización, de hacer llegar un mensaje ya procesado, ya elaborado, de manera tal que el hecho queda ahí escondido, a veces con alguna imagen también bastante esquiva y con la insistencia de zócalos que marcan hacia dónde tenemos que pensar.
Esto tiene una importancia grande. Generalmente diría que hasta es un mensaje subliminal, porque la gente no está atenta ya mirando los noticieros, por ejemplo. Están allí como una especie de cortina de fondo, o muchas veces en lugares a los que necesariamente vamos, no encendemos el televisor, la sala de espera de un médico, por ejemplo, un bar donde estamos tomando algo. Es decir, cada vez más forman parte del paisaje urbano, hasta el punto que están sin volumen también, pero no necesitamos muchas veces el volumen, alcanza con el zócalo, alcanza con ver cuál es el periodista que habla para saber más o menos lo que está diciendo. Y tenemos también otra versión, que es la de los medios opositores, que muestran otra cara de la verdad, y entonces hay una división importante en la sociedad. Quienes escuchan uno no escuchan el otro. Y hay distintas interpretaciones de la realidad entonces. Pero lo importante que sería para el espectador, el televidente, el oyente, sería que le cuenten lo que sucede, y no solo lo malo que sucede, porque también hay una selección de que se cuenta. Se cuenta lo malo, se cuenta el desastre, el caos, de manera que lo que pulula es el miedo. Esa frase de si salís te matan. No, si estás adentro viendo la tele o en las redes sociales o escuchando la radio, también te matan. Te matan de miedo, te matan de impotencia, te matan de tristeza. Y esto modela el humor de las personas. Parece una cosa sencilla, banal, trivial. No lo es. Del humor dependemos cada día de nuestra vida. Y tras esta interesante columna del día de hoy, el cierre sobre la entrevista a Javier Leucovich, los enormes escenarios y complejos que se están abriendo respecto a la problemática económica y social, pero no solo nuestra, de nuestra patria argentina, sino del continente. Porque cuando uno habla de los cambios estructurales, económicos, también se remite a la vida de la sociedad, del trabajo, las organizaciones políticas sindicales, a la vida de la sociedad en el trajín, en la militancia, las organizaciones políticas, las que están dentro de lo que fue el gobierno pasado y las que están en el arco más abierto de las alianzas, incluidas muchas de ellas de apoyo al gobierno en curso. Lo cierto es que la forma en que se pueda dirimir el curso económico y político va a tener mucho que ver con el comportamiento de estas fuerzas que van a determinar el rumbo, más allá de lo que plantea hacer el gobierno, como decía Leucovich, en el propio marco de los cambios, no solo regionales, sino de política económica internacional. Y de esto me parece que todavía no se puede cerrar ningún capítulo. Está todo abierto, todavía tal vez difuso, aunque lo único que no está difuso sin duda es el retroceso en la calidad de vida de los argentinos.